Buenas tardes, les agradecemos acompañarnos en este conversatorio que hemos llamado Raquel Padilla Ramos a un año de su ausencia. Este conversatorio es organizado por el colectivo Mujerinas, que congrega a las trabajadoras del Centro INA Sonora y del Museo Regional de Sonora. El colectivo tomó forma en los primeros meses de este año como una manera de procesar el duelo sobre la pérdida de Raquel, y también con la intención de volvernos proactivas desde nuestros espacios en la tarea de visibilizar la violencia en contra de mujeres y niñas. Nos incorporamos a la iniciativa Museos Violeta del Observatorio Raquel Padilla Ramos e implementamos en el mes de marzo la visita de la exposición existente en el Museo Regional con una nueva visión, poniéndonos las gafas violeta, para reflexionar sobre los roles de género. Y establecimos también la esquina violeta dentro del Museo Regional de Sonora como un espacio de reflexión sobre la necesidad urgente de trabajar por la equidad e incidir en lograr una sociedad libre de violencia, particularmente hacia las mujeres y niñas. A un año del feminicidio de Raquel, hemos invitado a 5 mujeres destacadas a compartir con nosotras, con ustedes, diversas facetas de la personalidad de nuestra compañera, puntal en la historiografía de la diáspora yaqui y sobresaliente defensora de las comunidades originarias. Académica, maestra, activista, acompañante y feminista, pero también madre y mujer, de aciertos y errores como toda persona, víctima de la violencia machista, contra la cual debemos de seguir manifestándonos. A continuación voy a dar la palabra a nombre del colectivo a Esperanza Don Juan Espinosa para que comparta en una primera ronda de intervenciones su aportación sobre Raquel, académica y compañera de andanzas. Voy a leer una semblanza de Esperanza. Esperanza es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Desde 2004 está adscrita al Centro INA Sonora, donde ha desarrollado investigación sobre fiscalidad, sobre caminos y sobre patrimonio cultural. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Sonora y la Universidad Quino, y es autora de varios libros, de diversos artículos científicos y de divulgación. Esperanza, tienes la palabra. Tu micrófono, Esperanza. Una disculpa, esto nos pasa ahora con estas nuevas tecnologías. Decía buenas tardes, agradezco pues a todas las compañeras que están aquí reunidas y a las personas que nos están acompañando en la transmisión por Facebook. Es un día muy especial para muchos de nosotros. Antes de iniciar con la semblanza académica de Raquel, no puedo dejar de decir que Raquel era, como decía Elisa Villalpando hace unos momentos, era una mujer como tantas de nosotros, con sueños y con ilusiones, con proyectos, una mujer que amaba la vida, una persona que defendió, siempre estuvo a favor de los menos protegidos, a favor de la justicia. Raquel nos deja un gran legado, pero también nos deja una gran responsabilidad, ¿no? Y como parte de esa responsabilidad es que estamos aquí ahora reunidas en este conversatorio en que conmemoramos su vida y también su muerte. Raquel se formó profesionalmente como licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Historia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Este periodo de formación ella lo hizo en los años 1987 a 1991. Posteriormente, ya una vez titulada, Raquel, con título en mano, llegó en 1993 a concursar una plaza de profesora investigadora en el Centro INA Sonora, en la sección de Historia, donde laboró por 26 años. Raquel
pues inquieta, como le decía don Julio Montané, un compañero nuestro, también arqueólogo. Era la niña maravilla, era capaz de hacer muchas cosas, de organizar eventos, hizo simultáneamente, organizaba eventos, pero también clasificaba y organizaba archivos históricos, defendía un edificio histórico, y así era ella era inquieta siempre, con su entusiasmo y tratando de unirnos a muchas personas que pues siempre la escuchamos y pues tuvimos ese gran privilegio de poder compartir con ellas muchas andanzas. Ella pues ya siendo investigadora del Centro INA Sonora, pues siguió pues en este proceso también de seguirse formando y hizo su maestría en ciencias antropológicas por la misma universidad, pero en esta ocasión hizo especialidad en etnología, perdón, en etnohistoria. Esto fue ya para 2002. Pues años después, en 2009, ella ya estaba terminando su doctorado en la Universidad de Hamburgo, un doctorado en estudios mesoamericanos, que pues al finalizar este estudio, pues pudo ingresar al Sistema Nacional de Investigadores al año siguiente. Era iba escalando cada vez más, ¿no? Y rápido, pero nunca dejó de investigar, nunca dejó de proteger edificios, nunca dejó de escribir libros. Pues ya ella como en los últimos años recibió algunas distinciones importantes, por ejemplo, recibió el Premio Internacional de la Fundación Carolina en 2018, donde le permitió hacer una estancia en la Universidad de Salamanca, en España. Anteriormente ya había estado ella en la Universidad de Texas, en Austin, como profesor visitante. Ella pues perteneció a varias redes de investigación. Su última distinción la obtuvo en 2019. Recuerdo muy bien que andábamos de viaje cuando le llegó un correo, cuando le comunicaban que había sido elegida como corresponsal por Sonora en la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. En estos 26 años de trabajo arduo, con mucha pasión, Raquel escribió 4 libros, inicialmente todos relacionados con la cultura del pueblo yaqui, y se enfocó, más bien dicho, al estudio del destierro, ¿no? De la deportación. Tuvo en 1995 el libro Yucatán, Fin del Sueño Yaqui. En 2006 se publicó su libro Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. 2011, Los Irredentos Parias, los yaquis, Madero y Pino Suárez. En 2018, una gran obra que fue publicada fue Los Partes Fragmentados, narrativas de la guerra y deportación yaquis. Además de estos 4 libros que escribió, que casi y todos son producto de sus tesis, de sus estudios, escribió además como coautora el libro La institución significada, los pueblos indígenas en la Sonora colonial y republicana. Este libro salió a la luz en 2017. Además, escribió un libro de divulgación en 2011, que fue el resultado de la defensa de un edificio, del edificio del internado Coronel J. Cruz Gálvez, aquí en Hermosillo, Sonora. Y bueno, este libro, esta investigación que hizo fue publicada en 2011. En 2019 ella estaba preparando otro libro, lo terminó, estuvo ya acabado en las últimas revisiones, que realmente ni siquiera ocupaba tanto, ¿no? Porque tenía una pluma
tan ágil, escribía de una manera tan pulcra, pues que no tenía grandes observaciones este documento, y es un libro que se encuentra pues en un proceso de publicación. Se llama Mujeres Indígenas, emisarias de Dios y el hombre, significaciones imaginarios sociales en torno a las mujeres caítas del noroeste de México. Al tiempo que escribía, organizaba eventos, llegó a organizar 60 eventos académicos, fue jurado en exámenes de oposición, fue de tesis, etcétera. Dictó más de 120 conferencias, presentó 150 ponencias, y bueno, entre artículos y capítulos del libro, pues escribió 54 investigaciones, ya productos editoriales. Y hay otra actividad que realizó en los últimos años que para mí es muy importante. Es una actividad que no tiene, en las evaluaciones académicas, no tiene los puntos que no ha sido todavía considerada por los académicos como una función importante dentro de la difusión académica, y es el trabajo que hizo en redes sociales con sus 2 fanpage, Irredentos Parias y Misiones del Noroeste de México. Esos, tanto trabajo, tanta dedicación, ella estaba consiguiendo con eso llegar a lo que realmente nos debería importar a los académicos, llegar a la sociedad. Ahí donde no están los libros en venta, donde no se tiene pues acceso a las librerías importantes, ahí la gente estaba conociendo el resultado de sus investigaciones, contestándolos, los comentarios, las preguntas, si no sabía, luego se las terminaría de explicar. Entonces ese trabajo también fue muy, muy importante en las redes, y creo que para ella era muy importante estar en contacto con las comunidades, ¿no? Pues, ¿qué aportó a la academia? Puedo decir que fue muy completa sus contribuciones, investigó, protegió, difundió difundió y defendió el patrimonio cultural material e inmaterial. Sus grandes áreas de estudio, mi análisis en mi lectura han sido 3. Pues primero la cultura yaqui, después en menor grado estudió pues el patrimonio misional, y pues también la protección del patrimonio mueble e inmueble. Esas serían las grandes aportaciones. Sin embargo, creo yo, y bueno, todos los que están aquí escuchándonos coinciden que sus contribuciones más importantes a la historia y a la antropología fueron el estudio de su querido pueblo yaqui. Gracias, con eso termino. Gracias, Esperanza, por tu aportación, que por supuesto que es fundamental, porque además pues tú fuiste compañera de Raquel en los últimos años, o más bien desde que tú te incorporaste al Centro INA Sonora. O sea, ustedes fueron el par de chicas maravillas del área de historia, siempre yendo juntas a congresos, organizando eventos. Creo que también eso es bien importante de destacar. O sea, a todas estas cosas tan importantes que hacía Raquel y a todos estos eventos, siempre lograba engancharlo a uno de que, ay, ¿qué te cuesta hacer una ponencia? Mira, voy a tener este evento, ¿qué tal que participas? Y yo creo que tú fuiste fundamental. O sea, desde tu entrada tu incorporación al Centro INA Sonora, o sea, ustedes fueron el par de las chicas que siempre estaban ahí por el área de historia haciendo cosas para toda la sociedad, y creo que eso, por eso me parece que es súper importante tu visión también de las cosas que hizo Raquel, y la importancia de su rol dentro de esta, digamos, la faceta de académica de Raquel. Y pues la siguiente intervención vamos a pedirle a nuestra querida Elisa Coronel, que también hemos compartido con ella muchas cosas. Elisa es
Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora. Ahí fuimos maestras de ella, tanto Raquel como yo. Y es maestra y doctora en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha investigado sobre la incidencia de la violencia en la conformación de una cultura de género fronteriza, con sus particularidades históricas. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco, en el posgrado de Estudios de la Mujer, con una investigación sobre el fenómeno de la esclavitud de mujeres e infantes en la Sonora colonial. Te damos la palabra, Elisa. Hola, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto, bueno, verlas, pero bueno, es una sensación mezclada, ¿no? Lo que aquí nos invita ahora a juntarnos. Como decía Esperanza, es muy importante que nos podamos reunir, que podamos recordar la importancia del papel que Raquel tuvo en sus diferentes facetas y en la vida también de nosotras, porque creo que a muchas de nosotras nos enseñó no solamente cuestiones académicas, sino también personales, ¿no? Y un poco creo que de eso me gustaría compartir a mí, porque Raquel fue, sí, como bien señala Elisa, mi maestra, al igual que usted. y yo conocí a Raquel cuando estuvimos cuando estaba en la licenciatura. Ella no solamente impartía clases en la Universidad de Sonora, también dio clases en la Universidad Quino, a las universidades a las que fue, como mencionó Esperanza, a hacer estancias de investigación, como fueron las de Texas en Austin y en Salamanca. Estoy segura que dejó huella en muchos de los estudiantes que estuvieron en esos cursos, en esas temporadas de investigación. Una de las labores más importantes, yo creo que a destacar de Raquel, no solamente de la investigación, es su docencia, precisamente porque no solo enseñó historia, sino antropología, como decía, enseñó cuestiones también de la vida, de comprender, de entender, de analizar la situación de la gente, de las personas, que la historia no es esos numeritos, sino que la historia es la gente también, ¿no? Y que tenemos que tener esa sensibilidad a la hora de estudiar la historia, la antropología. Otra cosa que me parece muy importante que Raquel nos enseñó, al menos cuando yo tomé clases con ella, fue a defender el patrimonio, ¿no? No solamente lo defendía ella como investigadora, sino que enseñaba a sus alumnos y a sus alumnas a defender el patrimonio, a entender que la historia tiene una función social y que tenemos que estar conscientes y en actividad con estas causas en donde la historia nos permite visibilizar las problemáticas, ¿no?, actuales y que tenemos que defender. Otro elemento importante que destaco de Raquel cuando fue mi maestra, y creo que en eso muchos de los compañeros y compañeras que tomamos clases con ella, es que era una maestra muy dedicada a sus alumnos, pese a toda el trabajo que ella tenía como investigadora, que como Esperanza bien nos iluminó ya con todo su trabajo, ponencias, libros, organización de eventos. Aún con todo ese trabajo se daba siempre el tiempo de leernos, de sugerirnos, de enseñarnos constantemente y a conocer también y a discutir, porque Raquel tenía esa bondad en su enseñanza que te permitía y te daba muchas herramientas para que pudieras tener una discusión siempre productiva y siempre muy
propositiva, ¿no? Yo creo que en eso concordaríamos muchas de las alumnas que estuvimos con ella, en tanto a que siempre era un constante intercambio de ideas y que Raquel lo procuraba siempre con sus alumnos, ¿no? Otra cosa que a mí me gustaría destacar es que, y esto es una vivencia personal, ¿no? Totalmente, con todo el trabajo que tenía Raquel, ella fue mi lectora, perdón, de la tesis del doctorado. Le fue lectora de todos mis trabajos, realmente. La verdad es que yo siempre le tendré mucho agradecimiento a Raquel porque ella formó parte de mi formación, fue de las maestras que me formaron en la historia, y ella, cuando fue mi lectora de doctorado, fue la primera que me entregó todas las correcciones de la tesis. Y yo dije, bueno, ¿cómo lo logró con tanto trabajo que tiene? Era increíble esto, ¿no? Creo que eso es algo que enseña también como alumna y como ahora estar trabajando. Te enseña ese compromiso. No importa qué tanto trabajo tengas, tus alumnos, la formación que estás ejerciendo, es fundamental, ¿no? Ella nunca olvidó esta parte tan importante de, pues, de formar, ¿no? Escuela, de hacer escuela. Creo que muchas de nosotras le debemos muchas enseñanzas a Raquel en ese sentido, ¿no? Yo tuve la oportunidad también, junto con Ana Luz Ramírez, de trabajar en la catalogación de bienes muebles e inmuebles en recintos religiosos. Y bueno, eran clases de historia, de las misiones, eran aventuras que también, porque Raquel era una maestra y una amiga muy clara, sensible, directa, y creo que todas las personas que estuvimos con ella, porque no nada más éramos 2 o 3, siempre trataba de sumar más alumnos a los proyectos, ¿no? Eso yo creo que habla mucho de esa bondad que tenía Raquel para sumar no solamente a sus compañeros de trabajo, sino ir formando a los alumnos en este proceso de la investigación, ¿no? Que no siempre tienes profesores que se ocupen de esta formación en la investigación, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy destacado de lo que Raquel hizo con, pues, con su labor en docencia, ¿no? Y por último, creo que me gustaría mencionar que fue la profesora que nos llevó a la generación que a mí me tocó que le diera clases, nos llevó a hacer un viaje por las misiones de Sonora. Y creo que esto es algo que no nada más a mí, sino a toda la generación nos dejó un profundo cariño y una relación pues muy buena con ella, ¿no? Todos siempre la hemos recordado con mucho cariño. Nos sacudió sin duda esto, pero es, es, es algo que nos deja y que se quedará con nosotros siempre, ¿no? Que ella nos enseñó no solo en el aula lo que era la historia, sino que nos enseñó que la historia tiene un carácter social. Estábamos con ella también cuando fue la defensa de la Cruz Gálvez. Siempre nos involucró, y este involucramiento que hizo, creo que dejó un impacto muy grande en todos sus alumnos y alumnas, ¿no? Y digo, reitero, yo creo que esto, si alguien de la Universidad de Texas o de Salamanca, seguramente habrá vivido ese impacto que tenía Raquel, no tan positivo en la vida de los estudiantes que siempre atendió. Además, por último, que no solamente fue a nivel universitario, siempre dio pláticas desde nivel primaria, secundaria, preparatoria, en las comunidades a las que iba a trabajar o con quienes trabajaba. Siempre estaba ella intentando compartir ese conocimiento y, como señaló Esperanza,
Esto, en lo último que se pudo ver reflejado fue precisamente en estas fanpage de los Irredentos Parias y de las misiones del Noroeste, donde llegaba todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante de destacar, que ella llegaba a la gente. Sí, así es, Elisa. O sea, Raquel era bien generosa porque tenía esa gran facilidad de ser, o sea, era una docente innata, o sea, sabía cómo enganchar a su público, no solo como los estudiantes, ¿no? Pero además yo recuerdo, o sea, que también siempre lograba convencerlos de que la siguieran en las cosas que se le iban ocurriendo, como la clasificación de los archivos. Yo recuerdo, o sea, consiguió y sabía como buscar también las conexiones con las personas locales que le permitían que se fueran, o sea, sus hijos estaban pequeños, la Raquelita creo que era la más pequeña que cuando se fueron a Guaymas o sea, y casi acampaban para hacer todo lo que era la limpieza y clasificación del archivo, porque tenía esa facilidad como de poder conectar así con distintos niveles, tanto de administración, de autoridades, como los propios estudiantes. Y entonces creo que sí, yo la recuerdo así como una docente innata que empezaba a platicarte algo y te enganchaba en lo que estaba diciendo, la nueva investigación o los documentos que había encontrado. Tenía esa gran facilidad. Y ciertamente, como decía Esperanza, o sea, Irredentos Parias, esto, Raquel también, que es una de las cosas que se nos olvida a veces, ella incluso trabajó como periodista cuando estaba en Yucatán, entonces tenía esa gran facilidad de saber hilar historias y hacerlas concisas y poderlas tener en un lenguaje coloquial que era entendible para todo el mundo. Tenía esa gran facilidad, por supuesto, ¿no? Así es. Pues Silvia, seguiríamos con tu participación. Hemos invitado también en este conversatorio Silvia Núñez Esquer, es muy conocida en Sonora. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Políticas y Gestión de Desarrollo Social, periodista y defensora de derechos humanos, feminista, investigadora independiente sobre violencia extrema contra las mujeres y el feminicidio, temas sobre los cuales es autora de artículos incluidos en publicaciones académicas. Silvia además es corresponsal en Sonora de CIMAC Noticias, agencia especializada en periodismo con perspectiva de género, locutor y conductora en Radio Universidad de Sonora, integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e integrante de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Silvia, te pedimos por favor que compartas con nosotros algunos de tus recuerdos de Raquel como activista que fue también. Gracias, y muchas gracias por incluirme en este conversatorio. Pues de Raquel efectivamente hay muchas cosas que decir, pero sí quiero empezar. Yo la conocí a ella yo como periodista, ella como fuente informativa. O sea, Raquel Padilla era una fuente informativa obligada, no solo por los temas de los que ella era especialista, de lo cual ya se ha hablado, sino precisamente por esa generosidad que ella tenía para brindar la información, por esa claridad, por esa, sobre todo ese entusiasmo que ella contagiaba incluso a los propios reporteros y reporteras, y podía lograr lo que otros necesitan pagar, como hacer inserciones pagadas, y ella lo lograba porque justamente contagiaba de lo interesante del tema, ¿no? Pero lo más importante es que era un producto de ella, o sea, ella producía, pues no repetía, sino que producía, y eso era muy importante y muy valioso en Raquel. Entonces, para quienes requeríamos información especializada en aspectos de cultura yaqui, pues por supuesto la fuente obligada era Raquel Padilla. Siempre generosa, siempre disponible, siempre didáctica. Aún si eso significaba hacer una pausa en lo que estaba haciendo en ese momento. Era fuente, cierto, de estudios sobre la etnia yaqui, pero también era una voz importante para temas relevantes para la sociedad en general. Esto lo pude constatar, por ejemplo, cuando fui a entrevistarla sobre la iniciativa de ley de cultura,
que había creado polémica esa iniciativa y ella se explayó opinando y diseccionando los elementos en pro y en contra de la misma. O sea, era una voz importante a consultar cuando había temas que podían ser polémicos y que afectaban, por supuesto, su área profesional. Pero también, como ya se ha dicho, ella era activista por causas sociales. Ahí también me tocó coincidir con ella en algunos casos. Raquel también se caracterizaba por su entrega cuando apoyaba alguna causa social en la que creía. Como activista no tenía reparo en unirse decididamente porque no lo hacía solo de palabra o de letra, que ya era mucho que decir porque la suya era una palabra fuerte, contundente. Pero ella se unía también en forma física, si era necesario, con sus acciones y nos dio muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, su apoyo incondicional a la causa por justicia ABC es uno de ellos, para que nunca más sucedieran eventos como los del 5 de junio de 2009 en nuestra ciudad de Hermosillo. Raquel siempre estuvo presente en las marchas por justicia y era portavoz de las demandas de justicia de madres y padres de niñas y niños fallecidos y lesionados en este trágico evento que sabemos ahora pues no fue accidental, sino producto de la negligencia, contubernio e irresponsabilidad de los diversos órdenes de gobierno para beneficiar a una parte de la clase empresarial a la que solo le importaban sus ganancias y que tenía el apoyo gubernamental incondicional. Raquel elevaba la voz para denunciar estos hechos. Por ello también no dudó en aceptar ser parte del jurado de aquel juicio ciudadano que como tribunal ejemplar y público condenaba a dueños de la guardería ABC, así como a todos sus cómplices que estaban dentro de los diferentes niveles de gobierno. Ahí estuvo Raquel en primera fila. En esa misma causa social la vimos presente en el ayuno en apoyo a una de las madres de familia que exigía que el entonces presidente de la República se reuniera con las familias afectadas, pues no había tenido ninguna sola reunión. Ahí la vimos llegar con su atuendo, por cierto, de mujer yaqui, del cual se sentía muy orgullosa de que le hubieran permitido portarlo, a pesar de no ser ella integrante de la tribu. Ese día, por cierto, nos contó que no le permitieron ingresar al Palacio de Gobierno. Tal vez porque tenían miedo de que llegaran más yaquis a realizar alguna protesta, me dijo. ¿Cómo le tienen miedo al atuendo yaqui? Expresó con sonrisa llena de seguridad que la caracterizaba. Más adelante la vimos haciendo transmisiones en vivo desde la estación de cobro a la salida norte de Hermosillo, en donde un grupo de ciudadanas y ciudadanos liberaron la caseta para exigir no al aumento de la gasolina, que finalmente se dio y no se pudo evitar. Ahí andaba Raquel haciendo guardias en sus horas libres, llamando a la población a unirse, utilizando las redes sociales, que efectivamente las utilizaba muy bien, lo cual sabía hacer a la perfección. Y sabía sacarle jugo a las redes sociales. Por supuesto, su gran causa, tal vez causa de vida, defender a la tribu yaqui. Su campaña permanente por la liberación de Fidencio Almada y todos los presos políticos era su mensaje de cada día. Sus acciones de apoyo iban desde la exigencia de libertad hasta la visita a los presos para constatar su estado, para contarnos y traernos sus mensajes. Pero también su profesión y expertise los puso a disposición de la causa yaqui. Raquel fue perita en juicios penales, gracias a lo cual se pudieron ganar algunos. Todas esas intervenciones de Raquel eran además documentadas por la propia Raquel, quien incorporó las redes sociales en forma magistral a los canales tradicionales de divulgación de la ciencia y difusión de actividades, como bien se dijo ya. Eso por una parte, pero por otra, Raquel empezó a compartir las actividades profesionales en combinación con su vida familiar, haciéndonos partícipes de alegrías, de anécdotas que vivían en su grupo familiar, del cual a la vez era la cabeza. Así disfrutábamos, porque lo hacíamos, disfrutábamos de sus crónicas sobre las aventuras familiares, cómo iban creciendo y evolucionando sus hijas e hijos, qué hacían, a dónde viajaban y las satisfacciones que esto les producía. Poco a poco nos percatábamos al leer los comentarios a sus publicaciones que cada día tenía más y más seguidores. Mucha gente que no la conocía personalmente y la había contactado por las redes sociales. Felicitaciones, comentarios de agradecimiento y beneplácito, incluso personas que le decían que cuando entraban a Facebook, lo primero que hacían era leerla a ella para ver qué nueva crónica había escrito. Tenía su público cautivo.
y cada vez se incrementaba, con lo que Raquel también fomentaba la lectura, creo. Era una narradora nata, como también ya se comentó. Sus fotos eran el transporte a los lugares que sabía describir muy bien después de haberlos pisado, vivido, recorrido. A través de su narrativa y las imágenes que nos compartía y que publicaba en las redes sociales, nos llevaba por ciudades y países que muchos nunca jamás conoceremos. De alguna manera viajábamos con ella, o eso es lo que sentíamos y nos transmitía. Siempre un viaje en puerta, siempre un proyecto en marcha, dignos de ser seguidos a través de sus redes sociales y generosamente compartidos por Raquel. Pero esto también tuvo ciertas consecuencias, pues no agradables. Desafortunadamente con esto también vino la animadversión entre personas que tal vez se sentían afectadas por sus críticas políticas y por su clara postura contra el machismo y la misoginia. Raquel también fue víctima de violencia digital, incluso deseos de que le fuera mal y en casos extremos hasta amenazas, lo cual ella misma compartió en sus redes sociales para que como su red de apoyo, todos quienes la seguíamos denunciáramos para que desaparecieran esos mensajes violentos en su contra. Raquel Padilla fue un ser extraordinario, vivió entregada a lo que le gustaba y luchando por lo que consideraba justo. Se declaró feminista después de mucho intentar justificar que ser buena persona y querer lo mejor para los demás era ser humanista. No sé si por sus investigaciones específicas sobre las mujeres yaqui y su divulgación, que si no estoy equivocada, pues inició con aquel evento internacional en Limoges, Francia, en donde ella misma tuvo que escudriñar en las diferencias entre ser hombre yaqui y ser mujer yaqui, según me lo platicó en una entrevista justamente, producto de lo cual escribió un artículo. Creo que a partir de ahí es cuando Raquel profundiza y amplía sus estudios sobre la condición de las mujeres e incorpora esta descripción diferenciada, llamando a las mujeres yaquis emisarias de paz. Por ello, lamento mucho que el Instituto Sonorense de las Mujeres no la haya seleccionado para ser parte del Consejo Social de la institución cuando postuló en mayo de 2017 a petición mía. Raquel tenía mucho que aportar al Consejo, al Instituto mismo, para la incidencia de políticas públicas para las mujeres indígenas. Raquel presentó oportunamente su solicitud con su impresionante currículum, en donde figuraban sus diversos trabajos sobre la mujer indígena. Uno de ellos, muchas emisarias, una Cobanagua, las mujeres yaquis en las significaciones imaginario social, presentado justamente en Francia. Mujeres yaquis entre la sierra y la revolución es otro de los trabajos. Otra aportación fue Mujer Caíta, emisaria de Dios y del hombre en la Ciudad de México. Otra más, las mujeres yaquis en la protección de sus bienes eclesiásticos en Hermosillo, Sonora, en uno de los simposios de historia y antropología. Y otros tantos sobre mujeres yaquis, como este libro que viene. Incluso historias de vida como Juana, una mujer indígena en la revolución, publicada en noviembre de 2012. Es decir, Raquel hubiera podido hacer aportaciones muy importantes en este consejo, pero pues no se le dio la oportunidad. Por último, pues, ¿qué podríamos decir que ha sucedido con este artero crimen de Raquel Padilla que nos cimbró como sociedad, no solo en Hermosillo, no solo en Sonora y México, sino internacionalmente? Pues esperaríamos que hubiera habido una transformación, que hubiera habido un cambio, por lo menos que no se hubiera repetido un crimen como este. Sin embargo, vemos que pues a partir de su ausencia, de todas formas siguen asesinando a las mujeres. De noviembre del 2019 a noviembre del 2018 se han registrado 27 feminicidios y 71 homicidios dolosos contra mujeres. Es decir, 98 mujeres han sido asesinadas después de que se asesinó a Raquel Padilla, y desafortunadamente eso significa que por más grande que sea la ausencia de una persona tan grande en lo profesional y como mujer, como lo fue Raquel Padilla, pues desafortunadamente no permeó en las instituciones para que tengamos mejores políticas públicas de prevención de estos crímenes. Sigue sucediendo y pues esperemos que no sigan. Que no, por ahora pues sería todo lo que diría. Gracias. Silvia, esta cifra que señalas es
O sea, en este año, o sea, de noviembre No, del 19 sí, de noviembre de 2019 a a este noviembre, al 2000. momento en que estamos viviendo, ajá, de 2020 en Sonora, esa es la cifra, ¿no? Mujeres y niñas, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. No, terrible, terrible. Sí, Pero los crímenes similares al de Raquel, pues siguen sucediendo. Es decir, no hay un aprendizaje para poder identificar los focos rojos desde quienes nos tienen que garantizar la vida libre de violencia. Porque parecería que son las mujeres solamente las que tienen que identificar esos focos rojos, pero también hay una responsabilidad, puesto que hubo mucho antes de que se cometiera el crimen. Y eso no se atendió. sí, así es. O sea, justamente esa es nuestra intención, que ahorita en la segunda parte de este conversatorio nos gustaría destacar, porque justamente es lo que a nosotros nos mueve a no dejar de seguir insistiendo sobre el feminicidio de Raquel como algo que fue fundamental, pero los feminicidios que siguen ocurriendo. Pero bueno, otro de los grandes aportaciones de Raquel, por supuesto, lo hemos señalado todas en nuestras participaciones, pero nos gustaría también escuchar la voz de Anabela y su recuento de esta relación con Raquel, que fue también tan intensa desde esta otra perspectiva. Anabela es abogada yaqui, egresada de la Universidad de Sonora con el propósito de defender su territorio, lengua y cultura. Estuvo a cargo por 2 años del programa de apoyo académico a estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora y ha sido becaria de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, participando en diversos eventos internacionales como la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. Actualmente es co-coordinadora y facilitadora del video participativo de la marabunta filmadora con Hamud Bo'o, Insight Share, para que las comunidades indígenas documenten sus propias historias, problemáticas, necesidades y cultura. Y Anabela, mucho nos gustaría contar con toda tu participación. Buenas tardes. Gracias por incluirme en este conversatorio. Cuando me invitan a este conversatorio, siento que es mucho lo que se puede decir de Raquel Padilla. Lo que hice es comunicarme con algunos amigos amigos que tuvieron una interacción o admiraban a Raquel Padilla. Y pregunté a ellos y voy a compartir lo que ellos me han compartido. Se los voy a leer. La primera dice: recuerdo el cómo conocimos a la doctora Raquel. Fue una noche en la que nos dimos cuenta de que había internet gratis. Estábamos mi esposo, mis hermanos y yo navegando en un celular cuando decidimos buscar en YouTube la palabra yaqui para ver qué nos salía. De inmediato las primeras opciones eran videos de la doctora Raquel. En aquel tiempo estaba la lucha por el acueducto y la toma de la carretera a la altura de Vica. Por lo mismo y por la curiosidad le dimos clic a uno de ellos. Recuerdo que era una entrevista que le estaban haciendo y ella explicaba con mucha exactitud y de manera muy certera quiénes somos. Nos sorprendió bastante escuchar a una persona ajena a nuestra tribu hablar con tanta pasión por nosotros. Nos defendía explicándole a todos del por qué somos así. Eso lo comentó Elisa García Franco de Loma de Bajo. La siguiente es: una vez esperando en el aeropuerto, entré a una librería y vi el libro de Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. Leí nomás la parte de atrás, lo que es la reseña, y dije, lo voy a comprar para leerlo mientras estaba ahí. Resulta que ni siquiera me fijé en el autor, pero no me dio por buscar a ver quién era, porque generalmente encuentra unos libros que son de autores que ya fallecieron. Después de un tiempo me la encontré en el Facebook y dije, Raquel Padilla, la del libro. Y dije, no puede ser, porque nunca imaginé siquiera que era sonorense. Y le mando un mensaje, si ella era la del libro, a lo que me respondió que sí. Y me mandó una solicitud de amistad y acepté. Ella empezamos a mensajear
y me empezó a preguntar sobre los problemas del acueducto. La encontré aquí en el bloqueo y como ya sabía que estaba aquí luego, ella me buscó y pues me la encontré en el bloqueo. Allí nos saludamos y nos conocimos. Así conocí a Raquel. Fue en el 2013, pero la conocí primero por el Facebook. Y ya después la conocí en persona porque iba mucho a Torreón. Llegaba de visita con algunas familias y hacer recorridos en el pueblo. Hacía entrevistas para sus investigaciones. También sé que participó y trajo gente de Hermosillo o contactó gente de otras partes para la restauración de los santos de la iglesia de Torreón. Ya me la había encontrado en varios eventos. Ella fue una de las que hizo el peritaje antropológico para el caso del acueducto, que en ese tiempo pues me hacía muchas preguntas relacionadas a la cultura yaqui. Eso lo contó Laura Hernández Ursúa de Torreón. La siguiente es: veía a Raquel en el Museo de los Yaquis. Al igual que yo, venía a escuchar la historia de los yaquis, no venía a dar pláticas. Hasta que una vez había unos señores haciendo una plática, una conferencia. Es allí cuando Raquel dijo: ¿qué había pasado con los santos cuando la cultura yaqui se refugió en la sierra? Cuando fueron perseguidos, ¿cómo le hicieron? Me gustaría saber qué pasó, dónde los dejaron guardados o se los llevaron a la sierra. Yo no sé exactamente qué sucedió y me gustaría conocer qué ha sido de los santos en esos tiempos difíciles. ¿Entraron a la sierra con todo y santos? Esa es mi gran pregunta. Pero no se lo pregunto a ustedes, les dijo a los conferencistas. Es una pregunta directa para Teodoro Wittimer, que se encuentra en este salón. Quiero que él me responda sobre lo que estoy preguntando. Pues me sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría, porque yo no me esperaba esa pregunta. Y es así como empecé a contestarle la pregunta y lo poco que le pude responder o lo poco que considero que sé. Después me pidió disculpas por haberme hecho una pregunta así de repente, cuando yo no era el conferencista. Después nos empezamos a encontrar en las grandes fiestas de la Santísima Trinidad, la fiesta del Camino, en la fiesta de San Juan. Y a partir de allí empezó a preguntarme, todavía me acuerdo bien, me preguntaba sobre los matachines, que los matachines son así y asá. Me preguntaba y yo le dije que no era esa la concepción que tenía. Hizo una plática sobre los matachines en el ITESCA y me invitó a participar. Estuve presente y pues hablamos de los matachines, que no eran nomás matachines. Entonces ella ya estaba haciendo sus investigaciones. Estaba en puerta el libro de Irredentos Pares. Después me invitó a Tlaxcala. Profe, lo invito a Tlaxcala. Y le dije, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Ella me dio una breve introducción de José Amarillas y pues sí sabía un poco de ellos porque me lo había contado doña Juliana Álvarez, mi abuela. Y dije, me gusta la idea y pensé tal vez yo pueda ir a Perote, Veracruz también. Y le dije que sí. Y partimos hacia México y después a Tlaxcala. Todo fue muy bonito, lo vimos muy bien, escuché la conferencia, yo hice mi plática el siguiente día sobre los yaquis, de cómo se hacía la fiesta de Cabo de Año en Tlaxcala, lo que ahora es donde ahora está el museo, donde estuvo el cuartel y donde estuvieron los yaquis. Es allí donde empezamos el rastro de las reliquias que se encuentran en Suecia. Entonces, empezamos a seguir el rastro de los ajuares, de los chapayecas, de los matachines, del venado. A partir de ahí nos hicimos mucho más amigos y breves pláticas a diario. Tú ya conoces un poco más y pues quiero invitarte a Suecia. Y se van a invitar a otras personas y pues yo acepté. Así fue como empecé a participar con Raquel Padilla. Esto de Teodoro Wittimer de la Loma de Guamuche. La siguiente es de un joven. Yo conocí a Raquel cuando estaba de promotor cultural en lo que hoy es el INPI. Quería hacer bien mi trabajo y busqué asesoría para tener una dirección en la historia de mi propio pueblo. Y me recomendaron buscarla a ella. Así comencé mi amistad con ella y su familia. Ellos vinieron a mi casa y mi madre estaba enferma. Cuando la vieron llorar, inmediatamente la llevaron con el médico. Yo veía a Raquel que andaba en compañía de nuestros ancestros. Todo lo que ella decía o hacía, lo hacía en compañía de ellos. Esto lo dijo Félix Mundo de Casas Blancas. Y
Así es como nos hemos acercado a ella después de haber visto su participación, sus publicaciones, de escucharla, de verla en las redes sociales, de ver su trabajo, de escuchar sus publicaciones, el peritaje. Yo también me acerqué con ella cuando empezamos la lucha contra el gasoducto en Loma de Oro. Ya había conocido sobre el peritaje antropológico que hizo en el caso del acueducto y le escribí por Facebook también, que si podía hablar con ella, a ver cómo se podía hacer algo como un peritaje o no sé qué dirección pueda dar, o necesitamos herramientas de nuestra propia historia, porque nosotros estamos tan ocupados viviendo nuestra historia y aquí, y ella la está estudiando. Entonces, pues, es una gran oportunidad que tengamos una historiadora que tiene la disposición de tener al servicio de la comunidad en general su conocimiento y pues al servicio de los pueblos indígenas. Es cuando me acerqué a ella y pues en aquel momento me dijo que no podía participar en eso, porque ya había tenido algunos problemas por lo del peritaje del acueducto y porque había otras situaciones que no les podían permitir la participación en el peritaje, pero podía recomendar a otras personas que pudieran hacer el trabajo. Así es como fue un primer acercamiento, pero en compañía de Anita Parasto, que me invitó a participar en una investigación, también empezamos a buscar a Raquel Padilla por toda la bibliografía, por todos los estudios que había hecho. Pues estábamos haciendo la investigación sobre la organización sociopolítica del pueblo yaqui y pues me di cuenta que pues sí sabía de mi propia historia, pero necesitaba mucho más y pues tenía que tener más fundamentos y pues con ella todo fue muy fácil. Mira, está este libro, y nos empezó a mencionar un montón de libros y pues fuimos a que nos revisara el trabajo. Creo que todo un día estuvimos con ella allí en el INA y pues sí, todo lo hacía tan fácil y tan sencillo, tan digerible y contagioso, como lo han mencionado ya las demás compañeras. Así fue mi acercamiento con ella. Y después, cuando me invité también a participar en este viaje a Suecia para ir a ver las reliquias, también le dije lo mismo que todo. ¿Y yo qué voy a ir? Yo no soy danzante de venado, no soy fariseo, no soy parte de los matachines ni nada. Bueno, entonces lo que me contestó ella es que también se necesita conocer la situación actual del territorio yaqui. Y la situación actual era la lucha contra el gasoducto. Es así como pues yo me acerqué a Raquel Padilla y decía, ¿cómo es que ella puede ser tanto? Sabemos que es historiadora y al mismo tiempo tiene un trabajo, bueno, que creo que es lo mismo que está haciendo, pero defender el patrimonio tangible e intangible a veces es tan difícil. Bueno, es muy difícil para uno, aunque lo quiera hacer, pero ella lo hacía de una manera tan fácil y tan sencilla que parecía que todo fuera a pasarse tan fácilmente. Tomé algunas cosas de los comentarios que hacía en Facebook, como muchos comentarios apoyando nuestras causas, como decía, una monedita de plata a cambio de un territorio que vale muchas monedas de oro. Y de hecho, el valor del territorio no se puede medir solamente en términos monetarios, sino de su historia, sus referentes geográficos, sus emblemas de identidad, los ancestros dispersos en él y el sentido que cada yaqui le da a todos estos elementos. Por ejemplo, todas estas frases que publicaba eran muy contundentes y se quedan en el corazón y en la memoria. Otra es, la injusticia contra el yaqui es histórica y acumulada. Es cuando uno entiende por qué hay odios que ennoblecen, por ejemplo. Y por último, hay dolores infinitos a favor de no olvidar, en memoria de las madres yaquis que, cual vírgenes de la piedad, tuvieron que cargar los cadáveres de sus hijos en tiempos de guerra.
A ustedes, Tropa Yoemia, más que a nadie, es justo felicitar hoy, Día de la Tierra. Ustedes se enarbolan por ser guardianes de su río y de su tierra, de sus mezquites y de sus zaguares, de sus costas y de sus pueblos. Mis respetos, no claudique. Muchas gracias, Anabela, por compartir estos sentimientos tan profundos y sí, tan conmovedores también de esta relación de Raquel, que estaba totalmente compenetrada con, pues, no solo como investigadora, sino como persona, o sea, con las causas y con lo que ella hacía definitivamente por la comunidad en general y por el pueblo yaqui de manera muy particular, yo creo. Y bueno, vamos a continuar también con la participación de otra compañera que justamente, o sea, toda esta problemática de violencia en contra de mujeres es algo que nos mueve a hacer cosas desde distintos ámbitos, pero sobre todo la participación del Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos ha sido fundamental. Y por eso le pedimos a Carolina Carreño que participara con nosotros en este conversatorio, porque nos parece que justamente, o sea, este feminicidio de Raquel nos deja, en primer lugar, como desarmadas de muchas cosas que pensamos que no podían suceder y que suceden. Y justo ha sido a través del observatorio que como colectivo hemos encontrado una manera de organizarnos. Y por eso nos gustaría mucho escuchar también la participación de Carolina. Carolina Carreño Vargas, ella es feminista, por supuesto, psicóloga y psicoterapeuta Gestalt. Es coordinadora del Programa Nacional de Educación Patrimonial en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH y también es coordinadora, como ya lo había señalado, del Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos. Te damos la palabra, Caro. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todas por la invitación, por permitirme compartir este importante momento con ustedes. Yo las escucho hablar a todas quienes tuvieron la fortuna de conocer a Raquel, de convivir con ella, ¿no? En vida. Este no es mi caso, yo conocí a Raquel después de su feminicidio, ¿no? Y la conocí también, como mencionan algunas, a través de sus redes sociales, a través de los comentarios que hacían algunas compañeras. Y yo las escucho hablar de las facetas que ella tuvo como académica o como docente. Para mí la faceta que creo que más fuertemente me impactó de Raquel es su faceta justamente como feminista y como activista, ¿no? Porque pienso mucho en este comentario que hacía ahorita Silvia, ¿no? De la lucha de Raquel, que creo que también en algún punto es la lucha de muchas feministas que ya nos asumimos o que todavía no nos asumimos. Es como, ella peleó por decirse humanista, ¿no? Por mantener esta idea de que las cosas no son como son, porque creo que es doloroso y cuesta trabajo creer el grado de violencia y las situaciones en las que estamos viviendo. Creo que por eso a mí me ha pasado por lo menos desde ahí aferrarme a decir, no, o sea, yo también es como, no lo hacía, ¿no? Para cuando ocurre ese feminicidio yo ya me asumía como feminista, pero creo que también es una cuestión ahí que a mí me hacía falta era el asumirme como activista, ¿no? O sea, no tenía un grupo, yo estaba como medio desarticulada, a veces haciendo publicaciones en redes sociales, ¿no? Al respecto, pero creo que realmente no había un compromiso, ¿no? En el sentido del que señalan como el que tenía Raquel, de hacer algo más allá de poner un post y ya, ¿no? O de decir, sí, qué mal, ¿no? Que las cosas sean así. Entonces yo lo que para mí es más relevante es como este poder de convocatoria que ustedes señalan. Creo que Raquel, al ser una figura relevante dentro del instituto, una mujer que yo no tuve la fortuna de conocer, al estar en una coordinación nacional, puedo conocer a mujeres de muchas partes del país, ¿no? Y entre ellas, pues había muchas compañeras que sí la habían conocido, ¿no? Y
algunas que no la conocían, pero se identificaban con ella, si quieres nada más desde el punto de, es una mujer que trabaja en cultura y que trabaja en el INAH como yo, ¿no? Creo que eso fue algo que sacudió a muchas, ¿no? Que nos hizo ver esto así como en la cara, ¿no? O sea, que aunque muchas ya estuviéramos conscientes de estas cifras horribles de feminicidios que nos señala Silvia y de las que son a nivel nacional, creo que verlo así de cerca fue algo que nos movió el piso a todas, ¿no? Y de ahí para mí también el empezar a recibir llamadas y mensajes de compañeras de diferentes estados indignadas porque la habían conocido, sorprendidas porque no la conocían, pero era como demasiado fuerte. Hasta en lo particular, el caso de algunas compañeras que incluso me llamaban y comentaban que estaban viviendo situaciones similares que las ponían en riesgo, ¿no? Y que tenían miedo porque esta injusticia con Raquel les hacía darse cuenta, pues, de que estamos vulnerables todas, ¿no? Entonces, creo que esto por lo menos sirvió, porque había como algunos comentarios aislados, les decía, teníamos como algunas compañeras, sobre todo porque en Ciudad de México en agosto había habido esta marcha muy fuerte contra la policía, porque 4 patrulleros habían violado a un adolescente en la patrulla, entonces fue como un gran alboroto y desde ahí empezó esta rabia, y nosotras estábamos como con la idea de tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo, no acabábamos de aterrizar entre los pretextos de pero hay mucho trabajo, pero hay que hacer esto, pero ¿no? Pero creo que esta noticia de feminicidio fue algo que detonó como un ya basta, ¿no? O sea, y a raíz de justamente empezar a conocerla y como dicen, de ver todo esto que es, no hay pretexto para decir, tengo mucho trabajo para atender lo que es realmente urgente, ¿no? Y para lanzarnos a organizarnos y a tener asumir, y como yo lo veo más bien es como asumir una responsabilidad que todas las personas tenemos, ¿no? Y eso fue lo que decidimos hacer, a lo que Raquel nos impulsó, que también fue como quitarse la venda de los ojos, pero también el darnos cohesión, estructura y sentido, ¿no? O sea, tenemos que hacer un alto y revisar desde las posturas que tiene cada quien, qué más puede hacer, ¿no? O sea, estamos haciendo realmente todo lo que nos toca y todo lo que podemos hacer para frenar esta circunstancia de violencia feminicida en el país, o qué es lo que está en nuestras manos para tratar en la medida de lo posible de no dejarlo de lado, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, creo que esto fue lo que nos impulsó de entrada, tomar la decisión de conocerla, de que este feminicidio no podía quedar así, que no podía ser algo así como de, pues pasó y ya no se vuelve a hablar del tema en cuanto deja de ser noticia en unos días en redes sociales. Y esto nos impulsó a querer hacer algún ejercicio de memoria sobre su vida que nos llevó a conocerla, a investigar qué eran los trabajos que había hecho, a conocer esta parte humana y de activismo y de contacto con la gente que tuvo. Y yo recuerdo que eso también como fue impactando. Yo de repente recibía mensajitos de las compañeras, me decían, es que estoy viendo esto, es que no puedo dejar de llorar, es que cómo es posible que pasó, ¿no? Pero fue como usar esta rabia, este miedo y esta indignación como un motor para trabajar y para ponernos a hacer las cosas, ¿no? Creo que fue en cierta medida eso también que pues, nos convocó, nos organizó. Yo recuerdo que muchas veces estábamos trabajando a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, ¿no? Para sacar las acciones necesarias para tratar de organizarnos. Y pues finalmente empezamos siendo solamente 5 mujeres, ¿no? Las que estábamos en esto, Montserrat Navarro, Alicia Martínez, Juan Medina y Yolot Figueroa, que estábamos como en esta primera etapa mensajeándonos y organizándonos, y de ahí empezaron a sumarse más y más personas, porque teníamos la duda de cómo organizarlo, si dentro de Lina, si fuera de Lina como una colectiva, y finalmente creo que también este
esta gran labor que hizo Raquel dentro del instituto fue lo que nos llevó a recibir el apoyo dentro del propio INAH para poder consolidarnos y tener también un alcance distinto, ¿no? O sea, que es como, creemos que también es relevante el trabajo que se hace por fuera, pero que también es importante que las instituciones lo retomen, ¿no? De primera mano. Entonces, aunque tenemos trabajos por fuera también nosotras, creemos que es importante estar picando piedra todos los días porque desde la misma institución se estén proponiendo estas políticas. Y pues dado que por lo menos estas 5 mujeres que iniciamos somos educadoras de museos, pues bueno, nuestras propuestas fueron en este sentido en un principio, ¿no? Pero creo que así como les pasaba a ustedes y que Raquel les proponía, pues es que ármate una conferencia, es que haz aquello y qué te cuesta y bla, bla, bla. Nos ha pasado que desde compañeras que se acercan y ofrecen, ¿no? Su apoyo, su ayuda, hasta también quienes les explicamos el proyecto y entonces deciden que ellas van a tomar parte de él, ¿no? Yo creo que hasta la fecha se han sumado muchos museos y en una parte activa y directa probablemente contemos ya con el apoyo de alrededor de 40 mujeres que han estado trabajando ya sea de manera fija o intermitente o a ratos en el proyecto del observatorio, ¿no? Y creo que, pues bueno, todo esto es algo que se logró, ¿no? Pues a raíz de pues, ver este ejemplo que nos hace pues romper el miedo, ¿no? Y tomar y asumir la responsabilidad y las consecuencias de actuar, porque bien es cierto como dice Silvia Núñez, o sea, no nada más es actuar y listo, o reconocerte como feminista o no, o sea, el hecho de reconocerte así y de tomar cartas en el asunto, pues también genera enemistades, ¿no? Y creo que muchas veces, para muchas de nosotras, esa es como la última barrera que hay que romper antes de asumir una responsabilidad total o la responsabilidad de convocar a alguien más, ¿no? Que es asumirme de esta manera y dar este paso, va a implicar un cambio de vida en muchos sentidos. Pero creo que a través de este ejemplo y de este legado de Raquel y de esta sacudida que nos da, llegamos a ese punto en donde ya no había opción, ¿no? O sea, ya no había retorno. Es como, esto tiene que hacerse porque tiene que hacerse, ¿no? Y asumir así las consecuencias que pueden ser, pues sí, o sea, desde rechazos, desde malas caras, hasta desvelos para poder lograr cubrirlo todo, ¿no? Pero creo que, pues justamente esto, o sea, no hay otra opción, ¿no? O sea, es lo que tiene que hacerse. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, o sea, esta cadena de historias que significan un año de la ausencia física de Raquel, pues no queremos quedarnos nada más con el dolor y con el damen. Por eso es que hemos seguido caminando y emprendido acciones que nos permitan imaginar un mejor futuro, porque realmente no sirve de nada hacer investigaciones que queden totalmente aisladas si vemos que quien está junto a nosotros es una víctima más del feminicidio. Entonces nuestras acciones no deben de ser solo en un ámbito académico, sino en donde podamos llegar a estar con más mujeres, con más posibilidades de acciones, porque los feminicidios es claro que no afectan solo a las familias directas, o sea, afectan a las comunidades académicas, a las comunidades de convivencia, a las amistades, o sea, el feminicidio es algo que llega a trastocar todo el orden y lo que nos parece inconcebible es que llegue a trastocar todo ese orden, pero haya pocos cambios en actitudes de quienes deberían de estar también cambiando. Eso es lo que nosotros siempre estamos como cuestionándonos, ¿no? Bueno, hemos recibido, las compañeras del equipo técnico me hacen llegar que se han recibido muchísimas felicitaciones para todas ustedes, comentarios solidarios y pues creo que nos vamos a dar a la tarea de revisar el chat y responderles puntualmente los comentarios o las participaciones que
que veamos en el chat. Y yo las invitaría, se nos ha ido el tiempo volando todas, o sea, nos podemos estar días enteros, creo, hablando de Raquel y lo que significa y lo que significó y cosas que siempre nos vamos a estar acordando de ella. Pero las invito a una segunda ronda de intervenciones cortas por el tiempo que tenemos, para dar también esta otra mirada de qué nos mueve a seguir trabajando, a seguir actuando, a seguir confrontando, qué cosas se vienen en este año que transcurrió y los años por venir. No sé si Esperanza quisiera empezar y ir haciendo intervenciones según cada una de nosotras lo que quiera aportar. Sí, muy bien, gracias, Elisa. Al empezar este año, ya conscientes de que ya no había un retorno, pues nos preguntamos si ahora qué sigue, o sea, y en lo personal, a veces los recuerdos se me confunden, fueron días muy difíciles, pero yo que trabajé de cerca con Raquel, que compartíamos a veces el escritorio, que viajábamos juntas y trabajábamos en la noche en el hotel escribiendo, sabía cómo era ella de celosa con sus cosas. Y una de las primeras, pues, propósitos que tuve que hacer con los trabajos inéditos de Raquel. Existen, deben de existir, y eso me movió a protegerlo, la autoría de ella, y rápido pues empecé con el apoyo de las compañeras del Centro INA, sobre todo mis compañeras del área de investigación, Elisa, Patti, Cristina, Heréndira. Entonces me impulsaron a buscar este proyecto donde hice una antología de textos inéditos de Raquel, y afortunadamente pude contar con el apoyo profesional de su hija, la historiadora Raquel Torúa Padilla, que pues ella, por tener acceso a los equipos de su mamá y pues con su formación y el amor y todo esto que nos une a Raquel, pues pudimos hacer esta antología de textos inéditos. Van a ser ahorita 8 artículos que seleccioné entre una gran cantidad de trabajos. Y bueno, pues los 3 primeros temas de estos trabajos son el territorio, ¿no? El territorio yaqui. Y me quedé con este tema porque hay otros, como les decía, hay otros trabajos que tienen sobre misiones, pero en elegí el trabajo sobre la cultura yaqui, con el tema de territorio, con el tema de la deportación, otros 3, y uno más sobre organización religiosa del pueblo yaqui. Tenemos otros artículos que vamos a estar buscando su publicación. Son trabajos pues que a lo mejor no estaban pensados para publicarse, pero ya lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, que escribía de una manera tan pulcra, tan clara, sus ideas, tenía un rigor metodológico aún en sus ponencias, que no son las que se van a publicar, sino que tienen que pasar por un proceso después de pulirlas, de acabarse, pero los trabajos de ella estaban muy, muy terminados, y pues esa es una de las primeras cosas que hicimos en esta parte académica. Pero después, ya para febrero empezamos a organizarnos, atendimos esta invitación del Observatorio Raquel Padilla Ramos para hacer algunas actividades, que previas al 8 de marzo, esta convocatoria de los museos Violeta, y ahí fue pues que en ese marco del 8 de marzo ya las compañeras del Centro INA Sonora y del Museo Regional de Sonora marchamos ya como un colectivo, como el colectivo Mujerinas.
Y todas estas ideas, que teníamos que canalizar porque tenemos que continuar con esto, tenemos que incidir en la sociedad de alguna manera, pues lo hemos hecho a partir de se ha concebido estas actividades a partir de la Esquina Violeta, que es un espacio que obtuvimos dentro del museo, donde pues lo que buscamos es sensibilizar a los visitantes y a las visitantes, a los niños, a las niñas, sobre la importancia de la mujer desde un punto de vista museístico, pero también sobre la violencia que vive la mujer. O sea, son dos aspectos que nos interesan mucho poder trabajar con ellos. Y bueno, una de las primeras actividades que hicimos ya como colectivo fue pedimos a Elisa Coronel, aquí presente, que nos diera una plática sobre la importancia del feminismo en la vida cotidiana. Todo esto lo estuvimos haciendo a partir de, como le digo, de la Esquina Violeta, donde pues tiene 3 secciones, ¿no? En una parte está la información sobre el Observatorio Raquel Padilla Ramos, tenemos una semblanza de nuestra compañera Raquel, y tiene 3 secciones. Estábamos con aportaciones de nosotras mismas, pues datos históricos sobre las actividades económicas en las que participaban las mujeres sonorenses, gráficos sobre la violencia hacia las mujeres, y una más, la Esquinita Violeta, que es un espacio en el que se hace énfasis en la igualdad de niñas y niños. Y bueno, esto pues ya un poquito nos ha hablado Elisa sobre esto, pues yo nada más para cerrar con esto es decirles, pues la pandemia sí pues ya no se cerraron los espacios públicos y pues ya no pudimos continuar, pero se han retomado, pero moderadamente, algunas acciones, pero, o sea, vamos a continuar con ese trabajo desde estos medios, ¿no? Nos estamos aún acomodando a todo esto. Gracias. No sé si alguna de ustedes quiera tener alguna otra participación, que será breve, supongo, para que no nos pasemos demasiado de tiempo. Pues yo nada más como sí, está bien. Como una reflexión final, yo pensaría que pues es tan grande el significado de la forma en que terminó la vida de Raquel y todo lo que se perdió con su partida, que yo sí esperaría que se tomara más importancia a lo que sucedió y a lo que debería de suceder, porque hay que recordar que la justicia o el proceso de justicia es mucho más amplio que sancionar a un culpable de un hecho. Nos están debiendo toda la otra parte que ojalá que hubiera sucedido antes, que es la garantía de no repetición. O sea, cada vez que asesinan a otra mujer, a otra niña en Sonora, nos están incumpliendo con la justicia. Por eso la rabia y el coraje de todas esas jóvenes que nunca olvidan a Raquel Padilla, sea cual fuera el motivo de la marcha, el motivo principal, siempre llevan a Raquel Padilla como su emblema, porque es justamente eso, o sea, es el emblema de la injusticia, ¿no? O sea, lo de Raquel Padilla ya lo dijo Carolina y lo había escuchado de otra académica, nos golpeó en la cara y nos golpeó muy fuerte. Entonces, ese golpe no se nos ha quitado de encima. Y no porque la vida de Raquel valga más que la de otras mujeres, pero es un emblema. O sea, todo lo que se perdió con Raquel es digno de que nos recuerde que no queremos que siga sucediendo. O sea, hay que, creo, insistir sobre eso. Y por eso felicito a las jóvenes que no se les olvida que no murió la asesinada y que siempre nos lo estén recordando y que siempre juntas pues estemos luchando por esa justicia amplia, no nada más expedita, sino que sea amplia para que no vuelva a suceder, que no vuelva a haber más
muertes inútiles como las de Raquel Padilla y que deje tanto dolor y tanta falta de lo que ella producía. O sea, no vamos a encontrar otra Raquel Padilla. Pues. Así es. Entonces, creo que esa sería mi reflexión. O sea, debe servir, porque no debe ser tan inútil, pues, la muerte de Raquel Padilla, siendo una persona tan grande, una profesionista enorme y que además dejó tantos pendientes, tanto porque ella siempre estaba con no uno, sino varios proyectos enfrente, ¿no? Entonces, y los concretaba y todo lo que ya se habló. Entonces, ojalá que se tomara más en serio este emblema de lo que significa la muerte de Raquel. Sí, Caro, y luego Elisa. Yo para cerrar, yo quisiera recalcar que todas somos necesarias, o sea, que la participación de todas es necesaria, no importa que hagas algo que creas que es pequeño o algo que creas que es grande, pero es importante que todas nos sumemos desde la parte activista. Y lo que sigue para nosotros ahora en el observatorio de inmediato es, así como hicimos la convocatoria Museos Violetas, que fue una convocatoria nacional, porque les decía, la reflexión fue desde el punto donde yo estoy, qué es lo mínimo que me toca hacer, pues estando dentro de una coordinación nacional, pues lo mínimo es lanzar una convocatoria nacional, ¿no? Entonces, en ese momento la hicimos con la intención de visibilizar los estereotipos de género que afectaban a las representaciones de mujeres en los museos, de destacar y valorar su participación, ¿no? Y en este caso, la convocatoria de Museos Naranjas va dirigida a visibilizar las violencias, o sea, usar las piezas de los museos para denunciar y visibilizar las violencias y la lucha histórica de las mujeres, pero también para cuestionarnos qué cosas en la sociedad, aparte de los discursos misóginos o patriarcales que puedan tener los museos, sean conscientes o no de ellos. ¿Qué otras cosas están sosteniendo esta violencia en la sociedad, en las actividades cotidianas? Y, por supuesto, una vez que hemos hecho esto, no pararnos ahí, sino ir a propuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para construir una sociedad distinta que, como dice Silvia, nos pueda llevar al acceso a la justicia en el sentido de que se garantice una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, esto es lo que sigue para nosotras ahorita en este noviembre. La convocatoria ya está en la página del instituto y estamos pensando que flote para el 25, pero también quiero resaltar que ha habido muchos museos que no nada más se tomaron la convocatoria de marzo para hacerla durante ese mes o durante el 8. Hay otros, así como Sonora, como el Carmen, como Colima, Baja California. O sea, hay muchos que de verdad han tomado esto como una responsabilidad cotidiana y que programan este tipo de actividades ya dentro de lo normal. También invitarles a todos los que todavía no se suman a hacerlo. Nosotras desde el observatorio también estamos constantemente en las exposiciones, abriendo la invitación y la oportunidad a todas las personas que las trabajan, o sea, diseñadores gráficos, guionistas, investigadores, a que se sumen. Y por fortuna tenemos especialistas en todas las disciplinas del instituto que se les ocurra, arqueología, antropología, paleontología, historia, que tienen esta perspectiva de género y que nos apoyan de manera solidaria y voluntaria para hacer esta capacitación de cómo incluirla desde los guiones, desde las investigaciones, en las actividades educativas. Entonces, la invitación está siempre abierta para quien la quiera tomar, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que muchas personas se han acercado, ha habido otras que todavía no han tenido no han dado este paso, pero también para esas personas recordarles que siempre está abierta la puerta y pueden acercarse. Y pues para nosotros es como seguir sumando, seguir teniendo más vínculos y organizarnos. Creo que eso es lo que nos deja a nosotros el legado de Raquel, ¿no? O sea, creo que también si ella podía hacer tantas cosas es porque justamente estaba organizada, estaba cercana, estaba buscando colaboraciones, estaba buscando impulsar que otras personas crecieran y hacernos crecer entre todas. Entonces, esa es la invitación. Sí, así es. No sé, Elisa, ¿aquí quieres hacer algún comentario final? Gracias, Elisa. Sí, nada más, bueno, ya lo han mencionado las compañeras. Esto que pasó con Raquel nos dio una visión muy distinta de lo que pasa
en el ámbito académico no nos los esperábamos, nos golpeó en la cara, como dice Silvia, nos hizo ver que ninguna de nosotras estamos exentas, pero también nos hace ver que no estamos solas, ¿no? Y que, como dice Carolina, el sumar, el unirnos, es ese legado que nos deja Raquel también. Seguir luchando, seguir visibilizando y seguir manteniendo la unión, ¿no? Entre todas, entre todos, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que Raquel nos sigue enseñando, nos sigue dando enseñanzas a pesar de esto tan horrible que no debió pasar. Así es. Anabela, no sé si tú quieras hacer alguna reflexión final. Sí, claro, una reflexión muy corta. Su legado sería para nosotros es el amor a la humanidad, por la forma en que lo hizo, de defender siempre esas causas de los más vulnerables, de apoyar todas esas causas, y también que nosotros como pueblo yaqui seguiremos en la defensa del patrimonio tangible e intangible que hizo ella. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Pues de verdad estoy conmovida con todas sus participaciones y creo que sí tenemos un largo camino todavía por delante, tenemos muchas cosas que hacer y que seguramente las seguiremos haciendo encaminadas y siempre sabiendo que Raquel está al lado nuestro en todas estas luchas, ¿no? Y quiero terminar este conversatorio compartiendo con ustedes de que dentro de unos momentos otra de las acciones que programamos fue que el Museo Regional de Sonora se ilumine de color violeta el día de hoy, justamente en este aniversario luctuoso del feminicidio de nuestra compañera Raquel Padilla Ramos. Y antes de despedirlas, a quienes nos han estado escuchando, a quienes han seguido este conversatorio, decirles nuevamente, reiterarles nuestro agradecimiento, decirles que vamos a revisar sus comentarios en el chat y que vamos a terminar esta transmisión compartiendo con ustedes un video que el colectivo le solicitó de manera especial al compañero Júpiter Martínez. Me dicen que él desafortunadamente ya subió el video antes del conversatorio, pero bueno, ese era nuestro cierre en el conversatorio, esta proyección con la que vamos a terminar la transmisión, agradeciéndoles nuevamente el haber estado con nosotras, e invitando a todos, a todas, a replantarnos actitudes que verdaderamente se hagan efectivas y que nos permitan seguir haciendo cosas porque esto no se repite. Y como dice Silvia, teniendo una actitud mucho más activa y esperando que realmente el lema de ni una más sea algo que realmente tenga ese impacto. Les agradezco a todas a nombre del colectivo. Muy buenas noches a quienes nos han estado siguiendo a través del canal de Facebook de Antropología e Historia en Sonora. Y vamos a pasar a ver el video y con esto ya terminaríamos este conversatorio. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todas y todos. Creo que todo el mundo me reconoce como la estudiosa de los yaquis, de la historia y de la cultura yaqui. Con eso ahí está mi nombre y está mi impronta, creo, en lo que hemos avanzado de este episodio tan oscuro y tan oculto que fue de cierto modo de la deportación de los yaquis al sureste, ¿no? Eso es inevitable, entonces yo creo que es una gran responsabilidad para el historiador hacer las cosas bien. Mi nombre es Raquel Padilla Ramos, soy profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INA Sonora, desde 1993 hasta el día de hoy, espero que por muchos años más. Es un honor estar, aunque sea en la ausencia,
los partes fragmentados, es decir, estas versiones distintas de lo que ocurrió en aquel tiempo y en aquel espacio. Memoria, duelo, cómo se vive el duelo de guerra, cómo se vive el luto de guerra en un pueblo indígena que ha sido acosado por tanto tiempo. Saben finalmente hasta dónde necesitan que uno les acompañe en estas luchas. Ellos van marcando la pauta, ¿no? Mi conocimiento pues está al servicio de la comunidad en general y sobre todo de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los espacios masculinos en los que, por más que uno sea feminista y esté en esta lucha por la equidad y las mujeres, pues hay espacios en los que yo no puedo simplemente meterme en el mundo yaqui, pero también entiendo que gozo del privilegio de compartir espacios con las mujeres en los que los hombres pues no son bienvenidos. Bueno, estamos frente al Poder Judicial del Estado. En este momento vamos a iniciar una caminata, marcha hacia el Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación de Fidencio Aldama, de la tribu yaqui. Opositor al paso del gasoducto por el territorio de la tribu yaqui. Estoy invitando a acudir en este momento y hasta que el cuerpo aguante a la plaza de cobro número 152 aquí en Hermosillo, donde estamos liberando nuestra carretera que nos pertenece para que la gente pueda pasar sin tener que pagar el agravio con el que nos cobran cada vez que la cruzamos. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Pues tengo ya 3 libros publicados sobre este tema, que es Yucatán, fin del sueño yaqui, el primero, y Progreso y libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación, el segundo. El más reciente, Los partes fragmentados, se los presento. Cubre narrativas de la guerra y la deportación yaquis. Tengo muchas más historias que me han ido apareciendo en el camino y que valdría muchísimo la pena plasmarlas en algún nuevo trabajo. Esto es algo que no tiene retorno, ¿no? No tiene retorno. Uno, dos, tres.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.